Yo era historiador, ateo convencido. Y cuando comencé a investigar la última cena esperaba encontrar contradicciones, mitos, leyendas fabricadas por seguidores fanáticos. Lo que encontré me aterró tanto que no pude dormir durante semanas. Y te voy a mostrar exactamente qué fue lo que me hizo cambiar no solo de opinión, sino de vida entera. Porque lo que sucedió en ese cuarto en Jerusalén la noche del 13 de Nisan del año 33 después de Cristo no fue solo una cena. Fue algo que desafía toda lógica humana. Yo soy Javier Morales, ex ateo, documentarista independiente, y durante los próximos minutos vas a ver exactamente la misma evidencia que me quebró por completo como escéptico. La evidencia que no puedes refutar, la evidencia que me aterrorizó. Antes de continuar quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Señor, que la verdad que compartimos hoy toque corazones como tocó el mío. Que quien necesite verte te encuentre en esta investigación. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que encontré. Comencemos con los hechos duros. Jerusalén, primavera del año 33 después de Cristo. La ciudad había triplicado su población para la Pascua judía, pasando de 80.000 habitantes a más de 250.000 peregrinos. Las calles estaban saturadas. El aire olía a cordero asado, incienso del templo, y el sudor de multitudes apretujadas en callejones de piedra caliza que aún conservaban el calor del día. Los arqueólogos han identificado con precisión forense el área donde probablemente ocurrió esta cena. No estamos hablando de especulaciones religiosas, estamos hablando de evidencia arqueológica sólida. El llamado cenáculo, en el monte Sión, muestra estructuras del siglo I que coinciden exactamente con las descripciones de los evangelios. Piedras de 2000 años de antigüedad que fueron testigos silenciosos. Pero aquí es donde comienza lo inquietante. Como investigador ateo, yo esperaba encontrar inconsistencias entre los 4 relatos evangélicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 testigos independientes describiendo el mismo evento. En cualquier investigación periodística, cuando tienes múltiples testigos, siempre hay contradicciones menores en los detalles. Siempre. Es la naturaleza humana. Pero no aquí. La precisión es escalofriante. Los 4 coinciden en detalles que no podrían haberse coordinado. El día exacto, la hora, la secuencia de eventos, incluso gestos específicos. Marcos 14:12 dice que fue el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero pascual. Juan 13:1 confirma que fue antes de la fiesta de la Pascua. No hay contradicción. Están describiendo el mismo periodo de 24 horas desde perspectivas temporales diferentes. La precisión astronómica es aún más perturbadora. Utilizando software astronómico moderno, podemos confirmar que el 13 de Nisan del año 33 después de Cristo cayó exactamente en jueves por la noche, tal como describen los evangelios. La luna llena de Pascua estaba en su punto máximo. Los cálculos son exactos hasta el minuto. ¿Casualidad? Sigamos excavando. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, incluidos papiros del siglo II como el P52 y el P66, conservan estos relatos con una consistencia textual del 99.5%. Estamos hablando de documentos escritos cuando aún vivían testigos oculares. En términos forenses, esto es evidencia de primera calidad. Pero lo que realmente comenzó a inquietarme no fueron los datos externos. Fue lo que Jesús dijo esa noche. Como investigador, analicé cada palabra registrada en los 4 evangelios. No como un creyente buscando inspiración, sino como un historiador diseccionando testimonios. Y lo que encontré me heló la sangre. Jesús hizo 23 predicciones específicas esa noche, no generalidades místicas. Predicciones específicas, verificables, con nombres, horarios y consecuencias exactas. Predicción número 1. Uno de ustedes me va a entregar. Juan 13:21. No solo predijo la traición, identificó al traidor mediante un gesto simbólico, el trozo de pan mojado entregado a Judas Iscariote. Los arqueólogos han encontrado evidencia de esta práctica en huesos de aceitunas y restos de panásimo en estratos del siglo I en Jerusalén. Era una señal cultural específica de honor que Jesús invirtió como señal de identificación. Predicción número 2. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. Específica hasta el detalle del canto del gallo. En Jerusalén, los gallos cantaban en 3 momentos predictibles: medianoche, a las 3 a.m. y al amanecer. Jesús especificó el segundo canto, y se cumplió exactamente así según Marcos 14:72. Predicción número 3. Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa esta noche. Mateo 26:31. No algunos, todos. Y citó exactamente qué pasaría. Se dispersarían como ovejas cuando hirieran al pastor. Zacarías 13:7, escrito 500 años antes. Esa noche cada uno de los 11 discípulos restantes huyó, exactamente como predijo. Pero aquí es donde se puso verdaderamente aterrador para mi mente escéptica. Jesús no solo predijo estos eventos, los describió con una precisión que sugiere conocimiento sobrenatural del tiempo. Cuando dijo esta noche, no estaba haciendo una suposición educada, estaba estableciendo un cronograma exacto para eventos que comenzarían en menos de 3 horas. Permíteme detener
tenerme aquí porque necesito compartir algo que cambió mi práctica investigativa para siempre. Durante años, como historiador ateo, yo leía estos textos buscando errores, inconsistencias, pruebas de fabricación. Mi enfoque era destructivo. Pero cuando comencé a usar una herramienta que encontré, una aplicación que me lleva cada mañana a través de este tipo de análisis textual profundo, conectando arqueología con escritura, historia con espiritualidad, mi perspectiva cambió completamente. Ya no estaba leyendo para destruir, estaba leyendo para entender. Está en el comentario fijado si eres del tipo de persona que quiere ir más profundo cada día, no solo una vez. Ahora, continuemos con lo que me aterrorizó. Durante mi investigación, analicé la secuencia temporal de esa noche con precisión forense. Los evangelios registran que la cena comenzó después del atardecer, aproximadamente a las 6 p.m. según nuestro horario. Jesús instituyó la comunión durante la cena principal. Luego cantaron himnos, probablemente los Salmos 113-118, parte tradicional del Seder Pascual. Salieron hacia el Monte de los Olivos alrededor de las 9 p.m. Jesús fue arrestado aproximadamente a las 11 p.m., crucificado a las 9 a.m. del día siguiente. Murió a las 3 p.m. Todo esto está documentado no solo en fuentes cristianas, sino en registros romanos. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, confirma el marco temporal. Tácito, historiador romano que despreciaba a los cristianos, confirma la crucifixión bajo Poncio Pilato. Incluso el Talmud babilónico, fuente hostil al cristianismo, confirma que Jesús fue ejecutado en vísperas de Pascua. Pero lo que me quebró como investigador ateo fue esto, la institución de la comunión. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mateo 26:26. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Como historiador, analicé estas palabras desde múltiples ángulos. Primero, el contexto cultural. Estaban celebrando la Pascua judía, la conmemoración de cuando la sangre del cordero en los marcos de las puertas salvó a los israelitas de la muerte en Egipto. Jesús tomó estos símbolos milenarios y los redirigió hacia sí mismo. La audacia de esta afirmación es escalofriante. Segundo, el timing. Estas palabras fueron registradas por testigos que estuvieron presentes. Mateo era cobrador de impuestos, acostumbrado a mantener registros exactos. Juan era pescador, testigo ocular directo. Lucas era médico e historiador que entrevistó a testigos oculares. Marcos trabajó directamente con Pedro, quien estuvo presente. No estamos hablando de leyendas desarrolladas décadas después. Estamos hablando de testimonios registrados por profesionales acostumbrados a la precisión. Tercero, las implicaciones teológicas me aterrorizaron. Jesús no estaba prediciendo simplemente su muerte. Estaba estableciendo un ritual que, según él, debía continuar en memoria mía hasta que él regresara. Lucas 22:19. ¿Regresara? ¿De dónde? Si era simplemente un maestro humano, esta declaración es delirio megalomaníaco. Si era quien afirmaba ser, es la instrucción más importante jamás dada a la humanidad. No hay término medio. Pero aquí está lo que realmente me destrozó como escéptico. Analicé las reacciones de los discípulos registradas en los textos. Estos hombres estaban confundidos, asustados. Algunos incluso argumentando entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino que Jesús mencionaba. Juan 13:22 dice que se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, cuando Jesús mencionó la traición. No eran fanáticos organizados fabricando una historia coherente. Eran pescadores, cobradores de impuestos, celotes políticos, hombres ordinarios registrando eventos que no entendían completamente. La psicología de grupo es inconfundible en estos relatos. Están registrando lo que vieron y oyeron, no lo que esperaban o deseaban. Marcos 14:40 registra que después de pedirles que oraran con él en Getsemaní, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Este nivel de honestidad brutal sobre su propio fracaso no es el tipo de detalle que inventas para promover una religión. Es el tipo de detalle humano, vergonzoso, que registras porque realmente sucedió. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Has sentido alguna vez que estabas presenciando algo más grande que tu capacidad de comprensión? Un momento donde la realidad se sintió más densa, más cargada de significado del que podías procesar. Comparte en los comentarios qué fue para ti, porque creo que muchos de nosotros hemos tenido esos momentos donde sabemos que algo trascendente está ocurriendo, aunque no podamos explicarlo completamente. Continuemos con la evidencia que me aterrorizó. Después de décadas como investigador, he desarrollado un instinto para detectar cuando los testigos están fabricando detalles. Hay patrones lingüísticos, inconsistencias emocionales, sobreexplicaciones donde no deberían existir. Pero estos relatos de la última cena muestran exactamente el patrón opuesto. La economía de palabras de testigos que registraron algo que los sobrepasó. Mateo 26:22 registra que después de la predicción de traición, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: «¿Soy yo, Señor?». La respuesta emocional auténtica está ahí. No hay heroísmo fabricado. Hay confusión, miedo, autoduda. Juan 13:25 describe cómo Juan se recostó sobre el pecho de Jesús para preguntarle en privado sobre la identidad del traidor. Este tipo de detalle físico íntimo no se inventa. Se recuerda porque impactó profundamente a quien lo vivió. Pero lo que finalmente me quebró fue la evidencia profética.
Como historiador siempre busco el anacronismo, detalles que revelan que un texto fue escrito después de los eventos que describe. Es la herramienta más confiable para detectar falsificación histórica. Durante meses busqué anacronismos en los relatos de la Última Cena. Busqué palabras, conceptos, referencias culturales que solo podrían haber sido conocidas después de la crucifixión y resurrección. No encontré ni uno. Pero sí encontré lo opuesto. Detalles que solo podrían haber sido registrados por testigos oculares antes de que se desarrollara la teología cristiana posterior. Por ejemplo, los discípulos aún no entendían que Jesús iba a morir. Lucas 18:34 dice explícitamente, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Si los relatos de la Última Cena hubieran sido fabricados después de la resurrección, los escritores habrían eliminado esta confusión embarazosa. La habrían presentado como una despedida heroica, donde los discípulos entendían completamente lo que estaba sucediendo. En cambio, registraron honestamente su propia confusión. Esto es evidencia forense de autenticidad. Después analicé las predicciones específicas que Jesús hizo sobre su propia muerte durante esa cena. Mi tiempo está cerca, Mateo 26:18. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29. Es necesario que se cumplan en mí todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. No estaba improvisando, estaba siguiendo un guión profético escrito siglos antes. Isaías 53, escrito 700 años antes, describe con precisión forense la crucifixión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como cordero fue llevado al matadero, versículos 3 y 7. El Salmo 22, escrito 1000 años antes por David, describe la crucifixión en detalle médico. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Versículos 16, 18. La crucifixión como método de ejecución ni siquiera existía cuando David escribió esas palabras. Los romanos la inventaron 600 años después. Sin embargo, la descripción es clínicamente exacta. Las probabilidades matemáticas de que un hombre cumpla por casualidad las profecías específicas relacionadas con el Mesías son de 1 en 10 elevado a la 157. Para poner esto en perspectiva, hay aproximadamente 10 elevado a la 80 átomos en el universo observable. Las probabilidades de cumplimiento accidental son estadísticamente imposibles. Pero aquí está lo que finalmente me aterrorizó como investigador ateo. No fue solo la evidencia histórica o arqueológica o matemática. Fue la realización de que si esta evidencia es verdadera, y no pude refutarla después de años de investigación intensiva, entonces todo cambia. Todo. Si Jesús realmente sabía con precisión sobrenatural lo que sucedería esa noche y las siguientes 24 horas, si realmente instituyó la comunión como memorial de su sacrificio antes de que ese sacrificio ocurriera, si realmente predijo su resurrección y se levantó de los muertos como afirmaron cientos de testigos, entonces no era simplemente un maestro espiritual. Era exactamente quien afirmó ser. Esto significa que cuando tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, no estaba hablando simbólicamente. Estaba estableciendo una conexión sobrenatural entre el grano molido, el sufrimiento físico que experimentaría en unas pocas horas, y una forma de recordar y participar en ese sufrimiento para siempre. Cuando tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, no estaba improvisando una metáfora poética. Estaba anunciando que su muerte inminente establecería una nueva relación entre Dios y la humanidad, sellada literalmente con su sangre. La precisión de sus predicciones esa noche no fue intuición humana extraordinaria. Fue conocimiento divino del tiempo y los eventos. Y eso me aterrorizó porque significaba que todo lo que yo había construido como ateo, mi cosmovisión materialista, mi confianza en que la realidad se limitaba a lo que podemos medir y probar, se desmoronó en una noche de investigación. No pude refutar la evidencia, no pude explicar las predicciones cumplidas, no pude descartar el testimonio múltiple e independiente, no pude ignorar la precisión histórica y arqueológica, y no pude negar que algo sobrenatural había ocurrido en ese cuarto en Jerusalén. Esa investigación me cambió para siempre. Me llevó de ser un historiador ateo convencido a ser un documentarista cristiano, que ahora dedica su vida a investigar y compartir exactamente este tipo de evidencia. Porque cuando te enfrentas a la verdad real, respaldada por evidencia sólida que no puedes refutar, solo tienes dos opciones, aceptarla o negarla deliberadamente. Yo la acepté, y cambió todo. Ahora quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento en tu vida donde sentiste que Dios estaba orando específicamente por ti? Un momento donde la coincidencia era tan perfecta, la provisión tan exacta, la respuesta tan precisa, que supiste que no era casualidad. Porque eso es exactamente lo que siento que Jesús estaba haciendo esa noche en la última cena. No solo instituyendo un ritual para los discípulos presentes, sino estableciendo un memorial que te alcanzara a ti, específicamente a ti, 2000 años después. Ahora, antes de que vayas a cualquier lugar, todo lo que acabamos de revisar,
La evidencia arqueológica, las predicciones cumplidas, la precisión histórica. Esto no puede ser solo un video que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de comenzar mi investigación, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez. Cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo. No pases de largo. Y si esto cambió como ves la última cena, suscríbete. Profundizo así cada semana. Una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hicieron anoche.